Comencemos pues entonces con nuestra exposición del día de hoy. Hemos estado caminando a través de un maravilloso estudio del libro de Romanos y el día de hoy continuaremos con este maravilloso estudio. La misión, Romanos 5, Romanos 1, del 5 al 12. Romanos 1, del 5 al 12. La misión. En este tiempo se ha mostrado que muchos lugares que se llaman iglesias solo son clubes sociales donde se baila, se canta y se trata de socializar. Eso sí, se pone el pretexto o título: venimos a adorar a Dios. Aunque muchos solamente van porque los obligan, van a pasar un buen rato, van a estar un momento con la gente que les agrada y a tener un tiempo de recreación. Algo parecido a un día de campo, un baby shower. Y es más parecido a eso que a la Asamblea Santa donde es proclamada la palabra de Dios. Lo cierto es que muchos lugares que se llaman iglesias de Dios no son iglesias, porque han perdido el enfoque, la predicación del Evangelio. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para que ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a ustedes y a mí. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. De paso, inmediatamente podemos analizar dos cosas en el texto: el amor de Pablo por su iglesia, que nos está mostrando el amor de Dios por su iglesia, y al mismo tiempo vemos esta clara solidez doctrinal al mencionar al Padre, Hijo y obviamente al Espíritu Santo. En este contexto, Pablo le habla a la iglesia. En primer lugar, la elogia por su adecuado comportamiento. Les muestra que también deben de seguir siendo edificados, porque ese es el único propósito de la iglesia, la proclamación del Evangelio. Como dijo alguien, la iglesia solamente existe con un propósito y solo un propósito, enfatizando, lo dijo este puritano, la predicación del Evangelio de Dios. Entonces se nos ha dado este mandato de llevar este Evangelio a toda persona, no importando lo que sea, no importando las cosas que pasen, no importando el mundo cómo cambia, no importando el cisma de este mundo, no importando la política de este mundo, no importando la política de nuestro país, no importa eso. Como creyentes, como iglesia, nuestro único enfoque es llevar este Evangelio. Como dijo esta persona, el único propósito de la iglesia es la predicación del Evangelio de Dios. Y solo un propósito, el Evangelio de Dios. Y solamente para eso existe la iglesia. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no importa lo que suceda con nuestro país, no importa las cosas que estén pasando allá afuera, nuestro enfoque siempre debe de ser el Evangelio. No debemos de ser indiferentes, pero aún así, nuestro enfoque siempre debe de ser el Evangelio. Y aún así lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, que cuando la iglesia puso por encima de todo su función, que era la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, es cuando el mundo empezó a cambiar. Eso sucedió en la Reforma, eso sucedió con la predicación de los padres de la iglesia. O sea, cuando la iglesia se enfocó para lo que fue diseñada, que fue la predicación de la palabra de Dios, fue en ese momento cuando el mundo verdaderamente empezó a cambiar.
en ese momento, no antes, no después. No cuando quisieron ser socialistas, como decía Martin Lloyd Jones, de muchos predicadores ingleses, que buscaban ser socialistas, que buscaban la justicia, que buscaban pelear contra los daños al medio ambiente, o sea, de un lado ecologista contra el medio ambiente, y así eran políticos, simplemente. Eran gente que quería cambios políticos y eran personas que estaban sumidas en la política, querían cambios en la política, querían cambios para los pobres, para la gente que tenía mucho dinero. O sea, eran personas que literal solamente querían, querían cosas sociales, querían cosas en el mundo. Estaban así, pero habían perdido el enfoque para lo cual la iglesia fue diseñada, que era la predicación del evangelio. Pero cuando se puso por encima de todo el enfoque para lo cual fue diseñada la iglesia, el cual es la predicación de la palabra de Dios, fue en ese momento cuando el mundo verdaderamente empezó a cambiar. Cuando se puso por encima de todo el enfoque de la iglesia, que es predicar el evangelio. El único enfoque de la iglesia, el cual es predicar el evangelio. El mundo verdaderamente cambió, el mundo verdaderamente se enfrentó a un cisma, un cambio radical, cuando la iglesia puso por encima de todo su principal enfoque para lo cual fue diseñada, lo cual es la predicación de la palabra de Dios. Solamente hubo un cambio en el mundo cuando la iglesia puso su enfoque para lo cual fue diseñada, lo cual es la predicación de la palabra de Dios. El mundo verdaderamente cambió cuando la iglesia puso por encima de todo su enfoque principal para lo cual fue diseñada, el cual es la predicación de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener presente que de eso se trata nuestra vida. Ya está, allí está todo, en el evangelio. Ahora, cuando Pablo les comunica el evangelio, no se los comunica como algo normal o como algo importante, se los comunica como algo esencial, algo vital, algo de urgencia, de vida o muerte. Como te decía, el mundo verdaderamente cambió cuando la iglesia puso por encima de todo para lo cual fue diseñada, que fue la predicación del evangelio. Entonces, para la iglesia, la predicación del evangelio no debe de ser algo importante, algo que ocupa el primer lugar, debe de ser lo único. Nosotros no tenemos otro lugar, no tenemos otra importancia. Y esto es muy importante verlo porque si verdaderamente nosotros anhelamos ver un cambio en el mundo, anhelamos ver un cambio en nuestras familias, anhelamos ver un cambio en el gobierno, en donde sea, simplemente tenemos que hacer lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Y es que su iglesia retome el lugar para lo cual fue inventada. Que su iglesia tome el lugar para lo cual fue diseñada, que fue la predicación de la palabra de Dios. Por eso, de verdad, insisto mucho en esto. Cuando muchos sociólogos y muchos predicadores que nada más tenían el nombre porque realmente parecían más políticos que predicadores, se dedicaron a simplemente el gobierno, y yo quiero un cambio en mi país, y yo quiero un cambio en Inglaterra. Por eso te digo, según ellos eran predicadores, pero nada más de nombres porque parecían más políticos o sociólogos y querían cambios y todo, no lograron absolutamente nada, porque ya no querían predicar el evangelio, querían estar peleando contra el gobierno, querían que el gobierno hiciera caso a las castas pobres, querían que un cambio radical, querían que hubiera apoyos para los pobres, querían que ya no, que las clases sociales menos afortunadas tuvieran más dinero, y querían todos esos cambios que la sociedad exige, que la sociedad naturalmente quiere. No lograron nada. Sin embargo, cuando en la época de la Reforma, cuando en la época de los padres de la iglesia, el avivamiento recorrió todo el mundo, el avivamiento de la predicación de la palabra de Dios, fue en ese momento cuando verdaderamente hubo un cambio en el mundo. Entonces, hubo un cambio en el mundo cuando la iglesia hizo lo que hizo para lo que fue diseñada. Hubo un cambio en el mundo cuando la iglesia hizo para lo que se dedicó a hacer,
para lo que fue diseñada. Hubo un cambio en el mundo cuando la iglesia hizo, cuando la iglesia se dedicó a hacer para lo cual fue diseñada, que fue la predicación de la palabra de Dios. Fue en ese momento cuando hubo un cambio. Antes no hubo nada. O sea, antes realmente, por más sociología, por más que la iglesia se haya querido sentir revolucionaria, por más que la iglesia haya querido impactar con apoyos y con, mira, ya me mezclo con el gobierno, mira, me tomo fotos con el presidente, mira, agarro y voy con los gobernadores. No hubo nada. No hubo nada. Pero el mundo verdaderamente tuvo un cambio en todos los aspectos sociales, trabajo, había más trabajadores, había más dinero, había más economía. Hubo un cambio cuando la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Cuando la iglesia se dedicó al fin lo que debía de hacer. Cuando la iglesia por fin se dedicó a hacer lo que tuvo que hacer. Cuando la iglesia hizo para lo cual fue diseñada. Es decir, la predicación de la palabra de Dios. Antes no hubo un cambio. El mundo realmente tuvo un cambio cuando la iglesia hizo para lo cual fue diseñada, es decir, para la predicación de la palabra de Dios. Cuando la iglesia por fin se dedicó a hacer para lo cual fue diseñada. Pero antes no hubo nada. Entonces, si nosotros dijéramos que se espera un cambio, que quiere un cambio, no va a haber absolutamente nada. Realmente, el cambio solamente viene cuando la iglesia hace para lo cual se dedica a hacer para lo cual fue diseñada, lo cual es la predicación de la palabra de Dios. Antes nunca hubo ni habrá nada. El cambio hacia el mundo solamente vino cuando la iglesia hizo para lo cual fue diseñada. Se dedicó a hacer para lo cual fue diseñada. Hizo para lo cual fue diseñada, lo cual es la predicación de la palabra de Dios. Solamente ahí hubo un cambio. Cuando la iglesia se dedicó a hacer para lo cual fue diseñada, para la predicación de la palabra de Dios. En ese momento, cuando la iglesia se dedicó y se enfocó en su diseño, se enfocó en lo principal, que era predicar la palabra de Dios. Solamente cuando la iglesia se dedicó a hacer lo principal que debe de hacer, que es predicar la palabra de Dios, fue cuando hubo un cambio. Antes no hubo absolutamente nada. Entonces, no existirá ningún cambio siempre y cuando, si la iglesia sigue como según ellos piensan que está bien, pensando que hay que estar en una sociología, pensando que hay que hacer esto, no va a existir absolutamente nada. Porque el mundo solamente enfrentó un cambio cuando verdaderamente la iglesia hizo para lo cual se dedicó a hacer, para lo cual fue diseñada. Se dedicó a hacer la única cosa para lo cual fue diseñada, que es la predicación del Evangelio de Dios. Solamente cuando la iglesia hizo la única cosa para lo cual fue diseñada, que fue la predicación de la palabra de Dios, allí fue cuando verdaderamente hubo un cambio en el mundo. Cuando la iglesia verdaderamente hizo lo esencial que tenía que hacer, que era la predicación de la palabra de Dios, fue cuando verdaderamente hubo un cambio. Cuando la iglesia hizo exactamente la única cosa por la que fue diseñada, que fue para predicar el Evangelio de Dios. Cuando la iglesia verdaderamente hace lo esencial que debe de hacer, que es predicar la palabra de Dios. Así como se vio en Nehemías, que es llevar al pueblo el conocimiento de Dios y en Oseas, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ambas declaraciones y pasajes nos llevan a entender la necesidad por el conocimiento de Dios, de que tengan más ese crecimiento y que lo sigan llegando aún.
Y también son elogiados por su alto conocimiento. Pero al mismo tiempo se les dice que deben seguir creciendo en el conocimiento de Dios, lo que nos enfoca las dos partes del conocimiento de Dios. Tener un alto conocimiento de Dios y seguir creciendo en el conocimiento del Evangelio de Dios con la humildad. Es decir, como si no tuviéramos nada de conocimiento del Evangelio. Y nota, esto no quiere decir hacerse el tonto, decir, sí, por eso no quiero estudiar porque me hago arrogante. No, para nada. Quiere decir que tú debes de estudiar la Escritura, el Evangelio, crecer en el Evangelio, pero cada vez que tú recibas el estudio del Evangelio, recibirlo con una humildad. Y obviamente viniendo de un correcto maestro y de un correcto estudio de la Biblia. Y esto es así porque los cristianos maduros, Pablo les escribe en esta carta, les está escribiendo a cristianos maduros, y por eso insisto en que es el conocimiento de Dios, pero que lo recibas cristianamente, correctamente, no cristiano, que lo recibas como cristiano correctamente, pero que recibas correctamente este evangelio y con toda la humildad posible. Un puritano de los más extraordinarios dijo: una predicación poderosa tiene dos cosas: todos son edificados y el más pequeño santo entenderá. Esa es una predicación poderosa. Entonces, precisamente eso es lo que vemos en Romanos. Unas declaraciones doctrinales muy profundas, muy extensas, muy hermosas, un tratado doctrinal y teológico muy grande, pero al mismo tiempo dedicado tanto a personas maduras en el Evangelio como a personas que no saben absolutamente nada del Evangelio. Y precisamente esa debe de ser nuestra actitud delante de Dios: seguir siendo maduros y recibir el estudio y la predicación de la palabra de Dios como si no supiéramos nada. Y lo vuelvo a repetir, esto no quiere decir me hago el tonto, no sé nada, pues finalmente no debo de saber mucho porque eso me va a hacer arrogante. No, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios quiere es que nosotros sigamos madurando en su conocimiento, creciendo en su conocimiento, pero que al momento de recibir el estudio y la predicación sea con toda la humildad del mundo, como si no supiéramos nada. Esto es lo que obviamente quiere decir con toda humildad del mundo, porque no existe un momento en que se termine la edificación del creyente. Esta edificación continúa por toda tu vida hasta que nos reunamos con Cristo. Y tu educación cristiana, así como lo dice Juan Calvin en la Institución de la Vida Cristiana, es una carrera que nunca finaliza. Tiene puestos de inicio, puestos de avance, pero jamás llega a un punto donde termina eso. Y de paso, Pablo dice que no cesa de pedir por ellos. Esa debe de ser también una actitud que cada uno de nosotros debe de tener con los verdaderos hermanos, siempre orar por ellos. Les dice que para darles un don, es decir, que sigan creciendo más. ¿Y todo esto con qué propósito? Con el propósito de que el Evangelio de Dios siga siendo predicado. Porque mira, hoy en día mucha de la iglesia supone que todo se trata de sentir, de ser más exitoso, de tener más eventos, pero se olvidan de lo esencial, y lo esencial es predicar el Evangelio. Como te lo decíamos en un inicio, muchos sociólogos, muchas personas que se creían políticos, quisieron cambiar el mundo. Dijeron, no, es que vamos a cambiar el mundo, vamos a pelear contra el régimen, vamos a manifestarnos, y allá andaban apoyando, así, bueno, creyendo que esa era la solución, pelear y una justicia social y eso. Y resulta que pues realmente no se logró mucho avance. Pero realmente el mundo cambió, el mundo se enfrentó a un cisma, como diría John Owen, cuando la iglesia se dedicó a hacer para lo cual fue diseñada, lo cual es la predicación de la palabra de Dios. Cuando la iglesia hizo lo esencial para lo cual fue diseñada, que es la predicación de la palabra de Dios, fue en ese momento cuando verdaderamente hubo un cambio, cuando la iglesia se dedicó a hacer la única cosa para la cual fue diseñada, la predicación de la palabra de Dios. Cuando la iglesia hizo principal lo que siempre debe de hacer, que es la predicación de la palabra de Dios, fue en ese momento cuando verdaderamente hubo un cambio en el mundo.
Así que no se trata de hacer otra cosa, se trata de simplemente obedecer y seguir la función para la cual Dios dejó a su iglesia, la única función y el único propósito por el cual Dios dejó a su iglesia, para que su evangelio siga siendo predicado. Esto lo vemos desde Génesis 22:18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. La razón por la que Dios elige a Israel, sí, sabemos fue para que obviamente de allí viniera el Mesías, pero también es una muestra de lo básico que él quería, que la gloria de Dios fuera dada hacia todas las naciones. Ese fue el básico de la gran comisión que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y lleven este evangelio. El patrón lógico está en la Biblia, llevar este evangelio, pero también el patrón lógico de que todo se trata de su gloria. En Isaías 43, hablando de su pueblo, de los que vienen, de los de su pueblo y los que de los que van a ser su pueblo, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, nosotros estamos para su gloria. Recordamos el famosísimo Salmo 23, que nos muestra, Dios era nuestro pastor por amor de su nombre, para su gloria. Todo es para su gloria. Y una de las declaraciones más bellas de Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay una frase que debemos de tener muy en cuenta. Muchos lugares que se llaman iglesias hacen muchas cosas, pero el diseño de Dios para la única cosa para la cual fue diseñada la iglesia, predicar el evangelio y la gloria de Dios, no lo hacen. No son iglesias, no están cumpliendo lo que Dios les mandó, porque la función principal y esencial de la iglesia, la cual es predicar el evangelio, no la están haciendo. El mundo verdaderamente enfrentó un cambio, no cuando sociólogos se pusieron a la brecha, sino que el mundo verdaderamente tuvo un cambio cuando la iglesia hizo la única cosa para la cual fue diseñada, que fue la predicación de la palabra de Dios. Cuando la iglesia puso por principal y esencial lo que debe de hacer, lo cual es predicar la palabra de Dios, fue ahí cuando verdaderamente hubo un cambio. La iglesia siempre debe de mantener una postura inquebrantable de predicar el evangelio por la gloria de Dios, orando unos por otros. Firmes en el mandato de Dios. Ahora podrás decir, bueno, pero yo no debo de estar en una iglesia. Eso no es lo que la Biblia dice. Y tampoco dice que debes de soportar una falsa doctrina, sino que debes de estar en una verdadera iglesia. Y si no lo estás, pues lamentablemente mentira que eres creyente, te autoengañas, no lo eres. Y desgraciadamente no eres parte del pueblo de Dios. Y entonces por lo tanto sigues bajo el juicio de Dios esperando la condenación. Y no debes de ir ahí. No debes de caminar ahí. Debes de correr a la salvación del Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Martin Lloyd Jones dijo, la iglesia nunca puede perder su enfoque en el evangelio. En su libro Predicación y Predicadores, en el primer capítulo donde muestra la primacia de la predicación, nos dice, el Señor Jesucristo sanó a muchas personas. No le hubiera costado sanar a muchas personas, pero nunca se trató de eso. Se trató de predicar la palabra de Dios. En la Puerta de la Hermosa, en el libro de Hechos, hacen muchos milagros, pero nunca se trató de los milagros. Fueron importantes, fueron una bendición. Las sanaciones de Jesucristo fueron importantes y fueron una bendición, pero nunca se trató de eso. Se trató todo de la predicación de la palabra de Dios por encima de todo y como enfoque principal para la única razón por la cual fue diseñada la iglesia, para la predicación de la palabra de Dios y poniendo como enfoque principal y por encima de todo, la palabra de Dios. Porque nunca se trató de sanaciones, nunca se trató de milagros, se trató de que todo esto era para la predicación de la palabra de Dios. Todo esto no se trata de mejorar nuestro mundo, todo esto no se trata de ser lo más exitosos, porque este no es nuestro mundo y este mundo algún día tiene que extinguirse. Obviamente no debemos de ser indiferentes, pero sí tener la mente muy clara de que todo se trata únicamente de la gloria de Dios y de su evangelio, y que es
la principal y esencial función de la iglesia y la única cosa para la cual fue diseñada: la proclamación del Evangelio de Dios y su gloria. Por encima de todo, la primacia de la predicación, por encima de todas las cosas. Cristo murió en la cruz por nosotros y ahora este es nuestro mensaje. Como dijo Spurgeon, un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Conclusión: si el día de hoy tú estás caminando sin Cristo, si el día de hoy tú estás caminando sin este Evangelio, el único lugar que te está esperando es el infierno. Tú debes venir a Cristo o terminarás en el infierno. Nuestra única labor, nuestra única misión como iglesia es recordar que nuestra principal función y esencial es la proclamación del Evangelio de Dios, la predicación de su palabra y la exaltación de su nombre. Y para todo esto, para la gloria de Dios. La exaltación de Dios, la predicación de su evangelio, la predicación de su evangelio, la proclamación de su evangelio, la predicación de la palabra de Dios, todo esto para la gloria de Dios como principal función y esencial: la predicación de la palabra de Dios, la proclamación de su evangelio, la predicación de su evangelio, todo esto siempre para la gloria de Dios como principal función y esencial y como única función para la cual fue diseñada, que es la proclamación de su evangelio, todo esto para la gloria de Dios. Por eso es que si estás caminando y sin Cristo, el único lugar que te está esperando es desgraciadamente el infierno. Entonces, tú debes de venir a Cristo o terminarás en el infierno. Ven a Cristo y ven a su evangelio. Que Dios te bendiga.